Hola amigos de YouTube, de Facebook, compañeros maestros, alumnos y estudiantes de educación. Hoy les voy a platicar de las prácticas sociales del lenguaje, las cuales son la base de la materia de español en secundaria y en otros niveles como primaria y preescolar. Pero bueno, básicamente yo soy maestro de secundaria, por eso haré énfasis en este nivel que es la secundaria. Las prácticas sociales del lenguaje es algo muy sencillo de definir. Simplemente son todas aquellas actividades en las que la lengua oral o escrita es lo más importante o son la base de dichas actividades. Por ejemplo, la presentación de un libro. En un libro lo más importante es la lengua escrita, pero también la lengua oral, porque se habla acerca del libro que se está presentando. Entonces digamos que aquí el personaje principal de esta práctica es la lengua. En este momento, para mí es importante hacer la distinción entre los tres niveles del lenguaje, que son lengua, lenguaje y habla. El lenguaje es cualquier sistema de signos porque podemos hablar del lenguaje de la música, el lenguaje corporal o el lenguaje oral y escrito. A esto se le llama lengua. La lengua se compone de los signos escritos, que son las letras, o los signos, los sonidos que componen la lengua hablada. Y el habla es la manera en que cada individuo utiliza el código o utiliza la lengua. Entonces, las prácticas sociales del lenguaje, primeramente, son estas actividades, como ya les dije, donde el actor principal es la lengua oral o escrita. ¿Cómo pueden ser los cafés literarios? Como ya les dije, las presentaciones de libros, las conferencias o incluso el escuchar programas de radio. Aquí también es una práctica social del lenguaje, pues el personaje principal es el lenguaje hablado. Entonces, bueno, ya que hicimos esta distinción, pues usted nada más apréndanse de memoria que las prácticas sociales del lenguaje son las actividades en las que el actor principal es la lengua escrita o hablada. Y yo ya les puse algunos ejemplos. Ahora, ya tenemos este nuevo documento que es el de aprendizajes claves. Como quien dice, es el programa nuevo de la reforma, en donde al español también se le llama lengua materna. En esta parte nos hace una distinción entre prácticas del lenguaje y prácticas sociales del lenguaje. En las prácticas del lenguaje nos maneja cuatro principales prácticas. Una es la alfabetización, la cual puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Esta alfabetización en secundaria lo que más nos interesa es la comprensión de los textos, pero también su interpretación y su análisis. Esta es una práctica social del lenguaje porque, a ver, imagínense ustedes en qué momentos de la vida se utiliza la lectura. Pues en muchas maneras se utiliza la lectura. Por ejemplo, en la lectura de noticias. Podría decirles que en la lectura de periódicos, pero hay que recordar que los medios impresos están teniendo cada vez menor alcance, dando paso a los medios digitales como las redes sociales o digamos revistas y periódicos digitales. Entonces, en el programa de secundaria vienen muchos proyectos en los que lo más importante es la interpretación de textos. Por eso yo me he enfocado mucho en empezar con la interpretación de minificciones, porque son textos muy cortos, digamos que son cuentos mínimos, en donde debido a la cantidad de alumnos que tenemos y al poco tiempo que tenemos en secundaria,
nos puede ayudar mucho a desarrollar la habilidad de interpretación en nuestros alumnos o en nuestros jóvenes estudiantes adolescentes. Otra práctica que todavía no es práctica social, sino que hasta ahorita se considera práctica del lenguaje dentro del programa, es la práctica de lectura. Están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. La práctica de la lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetivos más amplios. También están históricamente contextualizadas y cambian, y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. Otras prácticas sociales de la lectura pues son la lectura de manuales o la lectura de contratos o la lectura incluso cuando vas al cine que estás leyendo eh, la traducción de la película si es en inglés, pues estás leyendo un texto. Incluso a una película se le considera también un texto, la cual es sujeta de interpretación. De lo expuesto sobre las prácticas de la lectura y escritura se deriva que estas no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódica. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación. Actualmente, yo junto con mis alumnos de secundaria estamos desarrollando un proyecto que se llama Conciencia Adolescente. Lo puedes buscar así en Facebook, es una página de Facebook que se llama, te repito, Conciencia Adolescente, en donde se le encargó a un alumno que plasmara una idea, un sentimiento o cualquier cosa mediante la lengua escrita para transmitir hacia los demás. Este proyecto tiene muchos objetivos y muchas finalidades. Uno de ellos es que el alumno aprenda a descifrar sus sentimientos, sus emociones y también a proyectarlas, porque sabemos que una vez que se comparte un pensamiento, una idea, una emoción, las demás personas, los demás alumnos nos sirven como espejos. Es decir, que podemos analizar o entender nuestra idea y nuestro pensamiento desde diferentes puntos de vista y nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, en este caso a los alumnos, a conocerse a sí mismos, a tener más herramientas de expresión y a darse cuenta de que no están solos y de que muchos otros de sus pares sienten y piensan de manera similar, por lo que se les invita a que comprendan que no hay por qué sentirse aislados y que pueden compartir y pueden estar igual que muchos de sus pares. Y bueno, ahora sí, dentro del programa de lengua materna de español de aprendizajes clave, viene ya el tema de prácticas sociales del lenguaje, en definición con los contenidos de enseñanza. Esto viene en la página 172. Llevar a la escuela una versión social de las prácticas de lectura, escritura y del intercambio oral plantea dificultades inevitables, entre ellas la divergencia entre los propósitos tradicionales de la lectura y la escritura en la escuela y los que tienen fuera de la escuela, la exigencia de fragmentar los contenidos para ser graduados y distribuidos a lo largo de la escolarización, la necesidad de determinar los conocimientos y estrategias que los niños deben aprender para que sean evaluados. En la escuela, las prácticas de la lectura corren el riesgo de desnaturalizarse porque los objetivos y requerimientos didácticos suelen relegar a segundo plano los propósitos sociales y comunicativos. No obstante, las dificultades que conlleva su traslado a la escuela y el proceso de transposición didáctica, las prácticas sociales siguen siendo la mejor opción para plantear los contenidos de la enseñanza del lenguaje y la lectura porque permiten poner al alcance de los estudiantes modos de utilizar el lenguaje culturalmente significativo, además de reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los estados de diferente naturaleza en actividades socialmente
relevantes para los jóvenes. La definición de las prácticas sociales del lenguaje que se seguirá en la propuesta curricular de la asignatura Lengua Materna surgió en el 2006. Ahora estamos en el 2018 y esta base del Plan de Estudios de Español de Prácticas Sociales del Lenguaje se mantiene y surgió desde el 2006. Pautas o modos de interacción que enmarcan la producción de interpretación de los textos orales y escritas comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. Y bueno, te repito pues que son las prácticas sociales, son actividades en donde el actor principal es el lenguaje oral o escrito. Y bueno, hasta aquí este video, espero que le des like, me comentes algo y compartas, nos vemos en futuros videos, hasta luego, bye.